Así que si quieren seguir explorando por su cuenta, les recomendamos especialmente echarle un vistazo a los canales de replays de la comunidad y sobre todo a Rayman. Rayman es una plataforma comunitaria de Tacticus donde pueden estudiar replays, comparar diferentes runs y enfoques y encontrar recursos compartidos por la comunidad. Guildred es una parte muy importante de la plataforma, pero también abarca otras áreas del juego, convirtiéndolo en un excelente lugar para profundizar y encontrar cosas con las que experimentar por su cuenta. Debajo tendrán el enlace para poder acceder a ella. Bueno, el error sería presentar M3 simplemente como los bosses tienen más vida y hacen más daño. El verdadero cambio es que el escalado empieza a llevar algunas mecánicas de los bosses hasta un punto donde las soluciones que funcionaban en dificultades anteriores dejan de ser suficientes. Y ahí aparecen tres problemas diferentes: supervivencia, composición y diversidad de roster. No todos los equipos afrontan el problema de la misma manera. Por ejemplo, el Custodes, la idea sería sobrevivir al castigo, ya que la Viscus y Carillan siguen teniendo herramientas extraordinarias para escalar. Carillan mantiene un valor especial gracias al daño perforante de su pasiva, mientras que la Viscus parece continuar con su ascenso meteórico, en buena parte porque la comunidad necesita cada vez menos pruebas para encontrar, voz por voz y mapa por mapa, un setup capaz de llevar sus métricas de daños a niveles absurdos. Pero el problema es bastante sencillo. ¿Puede seguir permaneciendo en melee cuando los bosses empiezan a golpear como en M3? La Viscus ya empieza a acercarse a su límite en algunos bosses puntuales desde el L5 como el Screamer Killer, y eso inevitablemente abre la pregunta de si podrá aguantar el salto a M3 sin incorporar herramientas defensivas adicionales. Y si queremos hablar de un ejemplo particularmente desagradable, tenemos que hablar de Lion. Una sola agresión por parte de uno de sus Hellblasters, los 2 rounds de Fealty a nuestras espaldas o el simple hostigamiento de un caballero del ala de la muerte que haya tenido la mala suerte de aparecer detrás suyo después de instrumentos de venganza, todos son situaciones perfectamente normales dentro de nuestras runes. Y sin una secuencia de decisiones prácticamente sin margen de error o simplemente un poco de suerte de nuestro lado, cualquiera de ellas puede ser lo que nos separe de que suene el toque de difuntos para dos de nuestros personajes más determinantes. Por un lado tenemos a Trajan, que se convierte prácticamente en un fetiche del boss para utilizar Ira del León cuando el Town no recae sobre Carillan a través de su selección de objetivos, o mejor dicho, víctimas, que prioriza personajes con mayor cantidad de hits. O por lo menos esa es la sensación que nos ha dejado Lion desde nuestra experiencia, mandando al lobby en reiteradas ocasiones al Trajan con la totalidad de su vida después de usar la activa. Y por otro lado tenemos a la Viscus, que está expuesto por el simple hecho de ser un Glass Cannon, potencial ofensivo fuera de dudas, pero carece de buena parte de las aptitudes defensivas que suelen acompañar a personajes con mejores stat base o determinados traits. Para León es un blanco facilísimo, incluso antes de llegar al penúltimo turno. Vitruvius todavía tiene algo que decir. Antes de continuar, nobleza obliga. Esto no significa que tengamos que jubilar inmediatamente a Vitruvius. Como pueden contemplar en esta run contra un Lion M2, incluso coqueteando bastante con la muerte, todavía es posible obtener un resultado excepcional. Pero también resulta imposible ignorar la paliza que el boss puede propinarnos con el escudo del emperador gracias a Maestro Aniquilador. Dale a León el más pequeño margen para levantarse particularmente de mal humor ese día, y puede que, además de dejarle el rostro a Carillan hecho un pancake a base de escudazos desde el turno 2, su Hellblaster adyacente nos deja un regalito mediante venganza final. Entonces, ¿qué hacemos? No necesariamente abandonamos Custodes, cambiamos la manera en la que queremos que sobreviva. La solución que venimos analizando es introducir un healer en lugar de uno de los buffers tradicionales. La idea no es hacer que Custodes sobreviva porque el boss haya dejado de ser peligroso. La idea es darle al equipo una herramienta para absorber el nuevo nivel de castigo. Y esto es importante porque Custodes tampoco necesita solucionar el problema exclusivamente evitando o reduciendo el daño, salvo algunos casos puntuales que veremos con Exorcista. Introducir un flex defensivo como personaje tendría un coste bastante más pronunciado sobre el daño del equipo que incorporar a Baldur o a Nicodemus al núcleo. Incluso si existen diferencias entre llevar por ejemplo al Guardia Tirano y a Toret, no creo que para M3 necesitemos recurrir a proyectos tan exóticos, polémicos y de uso tan limitado que encima hay que llevar hasta Adamantina 2.
Lo que Custodes necesita para enfrentarse a buena parte de los bosses más problemáticos es algo mucho más sencillo: poder recuperarse del daño que M3 le obliga a recibir. Esto se consigue poniendo a un healer a jugar el simulador de ambulancias, mientras el resto del equipo continúa haciendo su trabajo. Es algo que podemos visualizar perfectamente en una composición donde Vitruvius nunca se fue, pero su contribución también puede abrir la puerta a secuencias más favorables o incluso más predecibles contra una pesadilla viviente como el Primarca de los Ángeles Oscuros. Un ejemplo sería forzar el Town durante el turno 1 en los mapas 1 y 3, sin que el personaje afectado quede completamente condenado gracias al healer, y colocando estabilidad en un enfriamiento de 3 turnos. De esta manera, aunque no podamos aplacar completamente la ferocidad del león, a medida que avance el combate, al menos evitamos llegar a su primera utilización de ira del león con nuestro equipo en un estado deplorable. Vale, pues, pero, ¿y las alternativas defensivas? Hagamos una pequeña pausa. Puret, deja de arruinarme el día. Ya suficiente tengo con ver tanto a mi Baldur como a Nicodemus, que andan en piedra y bronce respectivamente, y ni siquiera tienen fragmentos suficientes para subirlo a legendario. Ahora me vas a decir que también tengo que maxear al Exorcista o a Galatian. Afortunadamente no creemos que haya llegado ese momento. Por ahora, la dominancia del Bioboro continúa sacándole ventaja a estas dos alternativas defensivas en buena parte de los escenarios. Si analizamos cada una de sus funciones por separado, la maximización del daño, la manipulación de la IA del boss y la distracción de los ads mantienen a las esporas en una posición muy difícil de cuestionar. Galatian ya tenía un uso bastante limitado dentro de Custodes, incluso desde M1, y actualmente está atravesando una crisis de obsolescencia también dentro de Admech, que debería de ser su zona de confort. No solo le cuesta competir con los puntos fuertes del Bioboro, sino que la combinación de estos con el soporte de un healer nos ofrece una solución más completa que el efecto mítico global de Galatian, Sabiduría de los Ancianos. Entonces, ¿dónde podría seguir brindándonos sus servicios el Dreadnought sin desentonar demasiado? Bueno, probablemente en un Screamer Killer M1, sí, acaban de escuchar bien, no subestimen al Screamer. Incluso con ambos adjuntos muertos y un Laviscus A2, sigue teniendo margen para demostrar su utilidad. También podría encontrar un lugar en un eventual M3, especialmente durante este intervalo en el que todavía estamos esperando el A3, sin perjuicio de que este último vuelva a convertirse en un bastión del Bioboro, con healer o sin él. En cuanto al Exorcista, el razonamiento es parecido al que utilizaremos después para desarrollar los FlexPicks del Neuro. El salto M3 no obliga a todos los equipos a resolver el mismo problema de la misma manera. Un healer funciona principalmente después de recibir el daño. El Exorcista, en cambio, puede permitirnos mitigarlos antes de que llegue a la vida del personaje. Y contra bosses cuyo daño empieza a alcanzar valores capaces de borrar a la Viscus de un ataque, esa diferencia puede ser enorme. Pero tampoco deberíamos venderlo como una solución universal. El valor real del Exorcista dependerá del boss, del mapa y de nuestra capacidad para mantener las condiciones necesarias para generar los escudos sin perjudicar al propio equipo. Y acá quiero que le presten especial atención a algo. En teoría, activar la habilidad mítica del Exorcista sin Mephiston parece bastante sencillo. En la práctica podemos encontrarnos en una situación incómoda si los dioses del RNG deciden que hoy no toca crítico, o peor todavía, podemos recurrir a la activa de esta máquina de guerra y terminar limitando groseramente la movilidad de nuestro equipo durante el siguiente turno, creando una auténtica fiesta de hexágonos de fuego delante de un boss cuya movilidad todavía no está frenada. Y en menor escala podemos encontrarnos con un problema parecido con los hexágonos de hielo generados por Baldur mediante su reliquia. Además, estamos hablando de una habilidad mítica. Eso significa una inversión considerable con progresión adicional en sus estrellas, algo que probablemente no hará demasiada gracia a quienes ya tienen bastante trabajo por delante con el resto del roster. Y ahora descubren que también existe la necesidad de tener que desarrollar una máquina de guerra que no precisamente goza de su mayor popularidad. Un momento, ¿y Dante? Deténgase ahí mismo, señor creador de tácticos. Estoy a punto de sufrir un infarto. En ningún momento han mencionado a Dante. Un personaje al que la popularidad no le falta, tanto por cuestiones de jugabilidad como de roleplay, y que además es un consagrado de Custodes frente a Belisarius Cole y Magnus. Muy bien, no vamos a ignorar su buena performance contra Lion M1 durante esta todavía vigente Season 106.
Tampoco podemos ignorar que ese rendimiento no ha decaído considerablemente en nuestras pruebas contra Lion M2. Y precisamente ahí aparece uno de sus principales puntos fuertes. La selectividad de objetivos del Señor de la Hueste puede reducir algunos de los riesgos asociados al escudo del emperador que ya mencionamos al hablar de Vitruvius. Tampoco vamos a dejar de reconocer lo útil que puede resultar Luz de Sanguinius para resistir la segunda activación de instrumentos de venganza, más pleitesía, además de todos los demás usos discrecionales que se pueden encontrar durante la run. Entonces, ¿cómo proyectamos Dante hacia M3? Bueno, sigue siendo una unidad melee con 4 hits y eso ya nos da una pista bastante clara sobre cuáles serán sus principales restricciones durante la pelea. La prueba de fuego más importante probablemente ya esté frente a nosotros, incluso cuando todavía quedan 3 o hasta 4 turnos por delante, porque si la Viscus tuvo el infortunio de convertirse en víctima de ejemplar marcial antes de llegar a ese punto, bueno. Aún evocando la fuerza del mediodía, esto podría apagar fácilmente hasta la mismísima luz del Gran Ángel. Contra Magnus, Cole y Ghazghkull la historia es otra. Ahí Dante pueda volver a esquivar la jubilación. Es el león precisamente quien podría convertirse en su verdadero obstáculo insuperable. ¿Significa esto que Custodes necesita obligatoriamente un healer? No necesariamente. Y creo que acá conviene hacer una aclaración antes de que alguien interprete todo lo anterior como una especie de pronóstico apocalíptico para Custodes. La sugerencia de incorporar un healer no significa que, sin uno, el equipo se vuelve injugable en M3. Lo que estamos viendo es la aparición de situaciones límite en las cuales las herramientas defensivas tradicionales empiezan a quedarse muy cerca de su techo. El ejemplo más claro por ahora es Lion. Ahí sí estamos ante un escenario que puede poner a prueba seriamente la capacidad de la Viscus para permanecer con vida y mantener el contacto con el boss. Es probablemente el caso donde más sentido tiene hablar de una necesidad real de supervivencia adicional. Con Mortarion, en cambio, la situación parece bastante más abierta. Podemos estar hablando de un auténtico limit testing, bailando un poco en el filo de la cornisa, pero todavía existen líneas de juego capaces de producir resultados muy buenos. Y ahí Baldur puede entrar precisamente como una herramienta para reducir una parte importante de esos riesgos. Después tenemos enfrentamientos que todavía están mucho más abiertos a interpretación, como Avatar de Kain y el Scriber Killer, y este último merece una consideración especial. Paradójicamente, la sencillez de su diseño puede convertirlo en un gear check mucho más lineal para la Viscus, no necesariamente porque tenga una mecánica especialmente compleja, sino porque su amenaza se resume en algo bastante más difícil de negociar: el mismo embate una y otra vez durante 4 turnos. Si la Viscus no alcanza el umbral necesario de supervivencia, no hay demasiadas variables que puedan compensarlo. Y lo curioso es que ni siquiera estamos hablando exclusivamente de un problema de M3. El Screamer Killer ya puede alcanzar este nivel de peligrosidad desde M1. Por eso, más que decir que Custodes necesita un healer para poder jugar M3, nuestra lectura sería otra. M3 está empezando a revelar qué voces llevan a la Viscus hasta el límite de sus posibilidades defensivas. En algunos casos un healer puede ser la solución más segura, en otros podremos seguir encontrando formas de jugar alrededor del problema con el roster que ya tenemos. Y en algunos simplemente necesitaremos comprobarlo en combate, porque al final todavía estamos hablando de limit testing. Hasta que estos bosses estén realmente en nuestras manos, sería tan prematuro como temerario convertir una herramienta de supervivencia que parece muy prometedora en una obligación universal para todo Custodes. Admech. Las bajas ya no pueden significar el colapso del equipo. Acá la respuesta es diferente. Custodes intenta mantener con vida sus piezas principales, estando dispuestos a asumir pérdidas mínimas. Admech, en cambio, tiene herramientas que le permiten recuperarse cuando empieza a sufrir bajas. Ahí entra la combinación entre Anufet y el reanimador. Hay algo que no pudimos cubrir en aquel análisis sobre el reanimador y Amuk, y es bastante sencillo: el reborn de Anufet todavía no había salido. Por eso, si quieren entender por qué el reanimador encaja tan bien en esta nueva versión del Admech, les recomiendo echarle un vistazo a nuestro análisis anterior. Ahí profundizamos en cómo esta nueva máquina de guerra cambia el funcionamiento de la composición. Pero igualmente los invitamos a quedarse, porque ahora tenemos la pieza que nos faltaba para completar ese rompecabezas, que es Anufet. Su reborn nos permite volver
sobre algunas de las incógnitas que quedaron abiertas en aquel análisis y entender mucho mejor hacia dónde puede llevarse este renovado Admech. Volvamos con el Señor Supremo. El rework permite que su activa, Orbe de Resurrección, resucite un personaje mecánico y genere nuevos guerreros necrones. Esto último no es precisamente una novedad, pero ahora tenemos delante un recurso mucho menos desabrido que cuando los Skitarii todavía estaban en su punto más alto. Por otro lado, tenemos Será mi voluntad, su nueva pasiva. Al finalizar su turno, una unidad mecánica adyacente a Anupet realizará un ataque normal contra un objetivo dentro de rango, utilizando el 100% de su daño. Y si ese ataque no puede realizarse, Anupet tiene más 1174 de daño hasta el final de su siguiente turno. Estos valores corresponden al nivel 60. Y un día le llegó la jubilación a Actus. No, esperen, no tienen tanta suerte. Actus mantiene muy buenas actuaciones en Rogaldorn y dudo mucho que Anupet pueda acompañarnos contra Sarek por razones bastante obvias. Lo verdaderamente disruptivo aquí es que podemos generar una activación adicional para Tánguida de una manera mucho más proactiva que simplemente limitarnos a curarlo. Dependiendo de las condiciones de posicionamiento, esto puede traducirse en una modesta contribución de Anupet al daño sobre el boss, al mismo tiempo que sigue reactivando a Tánguida, esté en imperativo conquistador o imperativo protector. O puede ser simplemente un plus muy conveniente para deshacernos de algunos ads iniciales en las proximidades. Para esto también deja a la vista el primer precio que pagamos por prescindir de Actus. Ya no tendremos sus curaciones directas y continuadas sobre Tánguida, ni el uso estratégico de su activa, defender la obra divina que podía levantar al equipo en un momento crítico, y no limitarse a aparecer únicamente durante un round importante de garra acorde. A partir de ahora, esas responsabilidades de healer pasan a recaer sobre el reanimador, y eso modifica, según el boss, nuestros objetivos prioritarios para su habilidad secundaria, protocolo de reparación nanoescarabajo. En lugar de velar exclusivamente por la supervivencia de las invocaciones, ahora vamos a querer que varios personajes puedan beneficiarse primero del aumento de salud y posteriormente de la curación proporcionada por su habilidad principal, rayo de reanimación. Con las piñatas tiránidas, en cambio, podemos mantener la regla general anterior de priorizar las invocaciones, salvo casos muy excepcionales. Es difícil que esos enfrentamientos lleguen a poner en verdadero riesgo a nuestros personajes. El único caso indiscutible para ser siempre el beneficiario del buff del reanimador, asumiendo que tanto él como la máquina de guerra sean míticos, es Exitol Ro. Y acá aparece otra pieza de rompecabezas, la generación de invocaciones. Nos encontramos con una especie de colisión entre una nueva dinámica y algo que considerábamos un problema importante en dos de nuestros vídeos anteriores. Me refiero a los cambios realizados a las IA de los Skitarii. Cuando desarrollamos ese tema, tanto Amuk como Reanimador ya habían llegado a Tacticus. Por eso encontrábamos al mismo tiempo celebrando ese segundo aliento que Snowprint le había dado a Admech y bastante preocupados por un cambio que en principio percibíamos como impredecible y potencialmente perjudicial. Hoy entendemos que, tomado de manera aislada, ese cambio de IA dejaba a los Skitarii en una posición deficitaria. Pero también entendemos que estaba destinado a complementarse con Amuk, el reanimador, y ahora Anufet. Y ahí es donde empieza a cambiar por completo la lectura que podemos hacer de esos Skitarii. En su estado actual, los Skitarii ya no tienen un complejo de devorador de mundos tan agravado. Un jugador que entienda las nociones básicas de Admech no debería tener problemas para colocar a 3 de ellos en posiciones de ataque a distancia a espaldas de Tánguida en la mayoría de los setups. Pero para los otros dos, creo que está bastante claro que a menos que haya una ocupación previa de los hexágonos adyacentes al boss por parte de otros personajes, Galatian o el Steel Yard de Amuk, ahí tendremos a nuestros Skitarii cargando a melee con sus imponentes ataques de un solo hit y daño de tipo físico. ¿Cuál es entonces la solución? Admitir que hoy en día los Skitarii les toca asumir parcialmente otro rol para que el resto del Admech pueda funcionar. Soñar con que iban a ser bufeados hasta el punto de equipararlos con algunas de las invocaciones más poderosas de Tacticus era una utopía. Y de haberse concretado, inevitablemente habría convertido a Tánguida en un personaje muy desbalanceado en otros modos de juego. Para el Steel Jack de Amuk, en cambio, este tipo de comportamiento de IA es más que bienvenido. Combina un aporte de daño significativo para lo que normalmente esperamos de una invocación,
un nivel de aguante que respalda este tipo de posicionamiento y por supuesto la posibilidad de duplicar esos beneficios cuando se encuentre en terreno elevado o adyacente a Tánguida. Con el buff del reanimador en ambos casos, desde luego. Bien, ¿cómo entran entonces los Skitarii en la ocasión siendo tan débiles? Yendo como corderitos al matadero, ya sea por sus bajos stats o porque literalmente terminan poniéndose a melee en un Screamer Killer mítico. Sus bajas van a alimentar más rápidamente la activa de Anupet, y esa activa nos pondrá a disposición invocaciones mucho más resistentes y con metal viviente. Su principal limitación seguirá siendo el movimiento 2, desde luego. De esta manera, en el clímax de la run terminaremos teniendo una combinación de Skitarii, el Steeljack y los guerreros necrones. Algunos estarán más presentes que otros desde el momento en que sean invocados hasta el final de la run, pero tendremos algo más importante, la garantía de que no habría una sequía de invocaciones mecánicas. Ya en lo que hace la pérdida de un personaje, tenemos ahora un tridente de opciones, y esto es algo que antes sencillamente no teníamos. Aleph Null, como mucho, podría funcionar como un respirador artificial de Ro en Mortario. La primera opción es la más sencilla, que no muera nadie, y esto lo vamos a sostener principalmente con las dos habilidades del reanimador. Si todavía no estás en condiciones de meter a Anupet en cancha, puedes sumar a Actus para reforzar todavía más esa capacidad de recuperación. Y si estás contra Mortarion, también puedes recurrir a Aleph Null. Pero incluso con todas estas herramientas tenemos que contemplar el escenario en los que se nos queman los papeles y Rotan termina estallando en mil pedazos. Si no son overkilled y tenían activos los protocolos de reparación de Nano Escarabajo, nuestra póliza de seguros entra automáticamente en funcionamiento. El personaje revive. Pero ahora tenemos una segunda capa, porque Anupet abre una tercera opción y a nuestro criterio es probablemente la más retorcidamente útil de todas. Recuperarnos de una muerte que no teníamos prevista, o incluso provocarla deliberadamente. Sí, podemos llegar al punto de decidir que, en determinadas circunstancias, nos conviene dejar morir a ese personaje y traerlo de vuelta cuando la tormenta haya pasado. El ejemplo que tienen en pantalla corresponde a un avatar L4, y antes de que alguien se asuste por la ejecución, el setup es perfectamente viable incluso con los adjuntos vivos. Lo que queríamos conseguir en estos primeros intentos era simplemente obtener rápidamente un The Welding Doom Strikes durante el turno 1. La demostración es un poco tosca y todavía tiene margen de mejora, pero sirve para mostrar el concepto. Podemos traer a un personaje de entre los muertos y conseguir que vuelva a incorporarse al ritmo de la pelea sin pagar un coste demasiado grande por haberlo perdido. Y esto cambia bastante la relación que Admech tiene con las bajas. Antes, la muerte de una pieza importante podía significar que la run empezaba a desmoronarse. Ahora podemos evitar la muerte, sobrevivir a una muerte inevitable o incluso utilizar una muerte de forma deliberada para reinsertar al personaje en un momento más favorable. Este es el valor que empieza a aportar Anupet al ecosistema. Neurótropo, el dilema del especialista. Con Neuro queremos hacer una pequeña aclaración antes de empezar. Esta sección no va a ser una recopilación de replays auspiciosas reproduciéndose en segundo plano como hicimos con Admech y Custodes. Y la razón es bastante sencilla. Neuro no acaba de descubrir una panacea. Roswitha llegó en 2022, Shivia en 2024, Atlacoya lleva ya un año entre nosotros. Si queremos buscar una incorporación realmente relevante en el último tiempo, tenemos a Thakar. Y, siendo todavía más específico, su A2. Probablemente hagamos exactamente el mismo análisis cuando llegue a 3. Si aparece en el próximo parche, perfecto. Si Snowbrain decide guardarlo para M4, tampoco cambiará demasiado nuestra lectura, porque Neuro lleva funcionando bajo los mismos principios desde hace años. La pregunta entonces no es qué personaje nuevo acaba de convertirlo en una composición completamente distinta. La pregunta es qué ocurre cuando esos mismos principios llegan a M3. El principal beneficio de Neuro sigue siendo bastante sencillo. Su daño psíquico no depende de superar la armadura del boss de la misma manera que las composiciones convencionales. Tampoco sufre exactamente las mismas pérdidas de rendimiento frente a bloqueos o parry. Eso le proporciona algo respectivamente valioso a medida que aumenta la dificultad, un nivel de daño relativamente estable.
Mientras otras composiciones necesitan cada vez más daños, buffs o condiciones favorables para mantener sus números frente a defensas más altas, Neuro conserva una parte mucho mayor de su rendimiento. Esto no significa que tenga el techo de daño más alto. De hecho, ese ha sido siempre uno de sus principales inconvenientes de la composición. Cuando otra opción consigue superar las defensas del boss y mantener un daño superior, Neuro pierde buena parte de su utilidad en ese enfrentamiento. Y esto explica bastante bien la evolución que hemos visto durante los últimos meses. A medida que otras composiciones aprendieron a resolver bosses que anteriormente era territorio de Neuro, esos enfrentamientos dejaron de justificar su presencia. El equipo nunca cayó en desgracia como AdMech en esos primeros meses oscuros desde la implementación de M1. Simplemente había menos trabajo para él. ¿Y qué cambia con M3? M3 no está aumentando directamente el daño del Neuro. Lo que está haciendo es elevar las estadísticas defensivas de los bosses y con ellas el coste que tienen que pagar las composiciones convencionales para mantener sus números. Por eso la ventaja de Neuro gana valor relativo. Si una composición necesita superar una determinada cantidad de armadura para conservar su rendimiento, cada salto de dificultad hace que esa tarea sea más exigente. Neuro no necesita perseguir ese mismo objetivo. Y cuanto más difícil sea para los demás equipos mantener su techo, más atractivo resulta un equipo capaz de mantener un piso de daño consistente. El techo se gana un short de YouTube y no hay absolutamente nada de malo en eso, todo lo contrario, vean los nuestros. Pero el piso gana progreso real de tu guild. No obstante, acá tenemos que poner un freno. Un boss puede tener una armadura monstruosa y aún así ser perfectamente jugable con otra composición si se encuentra una forma eficiente de sortear el problema. Y cuando eso ocurre, Neuro vuelve a perder ese nicho. Al menos se puede encontrar con Mago Aburrá en la fila para cobrar el cheque por desempleo. Pero por eso la pregunta concreta para M3 no es ¿tiene el boss suficiente armadura para usar Neuro? Es ¿qué composiciones siguen pudiendo mantener su rendimiento contra este boss? Si la respuesta incluye a Custodes, AdMech o cualquier otra alternativa competitiva, Neuro tendrá que competir contra ellas. Si empieza a quedarse cortas, ahí es donde Neuro recupera valor, ya que el Neuro tiene consistencia frente al techo. Esto también explica otra característica importante de la composición. Neuro puede tener un techo inferior en determinados bosses y al mismo tiempo ofrecer una ejecución mucho más consistente. Una composición convencional puede superar sus números cuando consigue reunir todas las condiciones necesarias. Por eso también significa que tiene más cosas que pueden salir mal. Neuro tiene sus propias exigencias, por supuesto, pero su rendimiento está menos condicionado por la armadura del objetivo. En una dificultad como M3, donde cada pequeño error empieza a costar mucho más, esa estabilidad puede convertirse en una ventaja considerable. Y esto es especialmente relevante para Guild Rates. No necesitamos únicamente saber cuál es el mayor daño que puede conseguir una composición. También necesitamos saber cuánto de ese resultado podemos repetir durante toda una temporada. El precio de ser especialista. Ahora bien, tampoco es una composición que podamos construir y olvidarnos del resto. La composición puede empezar a producir buenos resultados antes de alcanzar su máximo, pero el verdadero techo exige una inversión considerable. Múltiples flex picks míticos, 2 Book of Fate, que la última misión mítica de Archimatos te da uno, pero quién sabe si el día de la mañana Taumanku se mete por la ventana al equipo. Una corona de Norna, una garra de Horus, la garra Fauces de Thyrax y especialmente una máquina de guerra como Sakar llevada a un nivel acorde. ¿Quieren que vayamos todavía más a fondo? Estar siempre con el paraguas abierto y por lo tanto los recursos preparados para obtener en el momento cualquiera de las muchas reliquias que aún le faltan tanto a algunos titulares como Ahriman, pero así también a un flex pick que quizás por lo que te aporten algunos bosses termina siendo equiparable a un titular. Y después tenemos el coste operativo. La munición de Sakar obliga a administrar cuidadosamente sus ataques. No basta con tenerlo desarrollado, también tenemos que decidir dónde merece realmente la pena gastar sus recursos. Por eso, una inversión fuerte en Neuro tiene mucho más sentido cuando sabemos qué problemas queremos resolver con ella. Porque es una composición especializada. Y un especialista tiene que justificar su puesto. No todos los bosses son territorio Neuro. Esto también tenemos que dejarlo claro.
Hay enfrentamientos donde Neuro directamente no tiene el mismo espacio para trabajar, como son Magnus, el Screamer, el Tirano del Hambre, Tervigón, Gazkul y Zarek. Incluso dentro de sus enfrentamientos favorables, Neuro tiene restricciones propias. Sakar, por su parte, se ha convertido en una pieza fundamental para que esta composición haga un salto de calidad. Eso significa que construir Neuro no consiste simplemente en tener 5 personajes capaces de hacer daño psíquico. Tenemos que construir un roster que pueda adaptarse al boss concreto que queremos resolver. Entonces, ¿qué podemos esperar en M3? Neuro no necesita 5 personajes nuevos para recuperar relevancia. Necesita que aparezcan suficientes enfrentamientos donde su principal ventaja tenga un valor real. Y M3 puede empezar a proporcionarlos. Si queremos buscar un ejemplo concreto, la próxima rotación nos ofrece uno casi llevado al extremo, Riptide M3. Ni Garadian Estrella Mítica aguanta una sola habilidad de ese monstruo. ¿Qué equipo puede mantener su performance contra él pese a prescindir del terreno elevado y el constante reposicionamiento? Pues el Magicamarón. Como así también, luego viene un jugador excepcional al Neuro como Peste de Vermincourt, a quien le mandamos un enorme saludo con genialidades como está utilizando una Atlacoya en Hierro 3. El Admech está habilitado para que después de una buena performance en Rogaldorn y en algún jefe tiránido se desinfle un poco contra Mortarion porque tiene a Hellbreach en piedra 1. Ahora yo como jugador de Neuro no puedo entrar a pasar el mismo tipo de vergüenza que un Laviscus contra Belisarius Cole en un mapa complicado porque no tengo Abaddon, Mephiston o Winged Prime en condiciones. Si decides abarcar poco deliberadamente porque Neuro es tu primer y único equipo, debes perfeccionar, dominar y sostener con rigor absoluto ese pequeño espacio que elegiste controlar. ¿Usaste en su momento la piedra de reseteo en Mephiston después del rework a la curación de Belisarius Core? Bueno, hoy ese mismo personaje evita que Lion le haga bullying a Braxas o a Ahriman. Si ves con dudas que a Abaddon siquiera lo logra hasta el antepenúltimo round, les aseguro que usando una activa muy prematura, a Abby le puede doler muchísimo esta pelea. Casi tanto como le duele a la guionista del canal Down que se hayan agotado las Monsters Rosas. Y quizás al momento que estés viendo este vídeo nos habremos dado cuenta que se nos escapó desarrollar el potencial futuro del exorcista en Neuro. Pero no corresponde hacer futurología allí donde todavía existen muchas pruebas pendientes y una comunidad brillante e inventiva de la cual todavía podemos aprender mucho. Y con esto cerramos nuestro repaso a los 3 equipos más notorios de Gear Raid de cara a M3. Recuerden que la mejor forma de apoyarnos es utilizando nuestro código de referidor como amigo dentro del juego. Eso nos dará algunas recompensas a medida que ustedes vayan avanzando. Y por supuesto también pueden apoyarnos suscribiéndose al canal y dejando un like en este vídeo. En los comentarios pueden contarnos qué opinan de la llegada del M3, cómo creen que va a afectar el meta, si apostarán nuevamente a lo que tienen o empezarán a armarse otro equipo, etc. Y como siempre, si tienen alguna pregunta sobre algo que podamos conocer o comprobar, haremos todo lo posible por responderla. Y nada, gente, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Hasta el próximo vídeo. Chao.